Bienvenidos una vez más al ciclo Comunicándonos, aquí en el Diario Agroempresario. Hoy dialogaremos con Mario Llambías, expresidente de Carvap, expresidente de CRA e integrante de la mesa de enlace, productor agropecuario. Vamos a hablar del futuro del campo. Gracias, Mario, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo estás, José? Bien, bueno, ¿qué exposición que te dio el conflicto del campo, Mario, no? Inesperado, por cierto. Sí, de cualquier forma yo creo que cuando vos estás en un cargo así, te venís formando. Uno entra en la dirigencia desde muy joven. No te olvides que yo empecé a los 26 años. Muchas veces les digo a los chicos de los Ateneos que yo estaba en una rural antes que no Ateneo, porque no había Ateneos Sí. ese entonces. Y bueno, creo que te vas fogueando y bueno, vas llegando a este tipo de cosas. Esta entrevista que estamos realizándole a Mario, hoy martes 19 de julio, se da 2 días después de un aniversario importante, que fueron los 8 años de aquel voto no positivo, que creo que fue el que generó la bisagra, ¿no? Sí, yo me acuerdo, veníamos con una lucha de muchos días, 130 días, y con unos problemas anteriores que ya había tanto en la leche, en la carne, en el trigo. Pero ahí ya tocaba toda la parte agrícola, eran todos los cultivos agrícolas los que iban a entrar en ese parate, que era una resolución que en primer lugar desconocía la inflación, por lo cual se fijaban unos precios en pesos y la misma inflación iba a hacer que quedara descolocado sin poder producir en poco tiempo. Y en segundo lugar, no beneficiaba en nada un desarrollo del país. Lo que nosotros queríamos era que hubiese un mayor producción y que esto permitiese un desarrollo equilibrado de todo el país. El campo tiene la particularidad, sobre todo en el interior, de distribuir eso y generar la riqueza de los pueblos. Y también lo veíamos en ciudades importantes. Rosario tuvo un impulso muy grande en esa época por la fuerza del sector agropecuario. Mario, la Argentina es uno de los 5 países, ¿no?, de grandes productores de alimentos, está dentro del top 5 de los productores de alimentos, con Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos. Digo, la dirigencia gremial de esos países es una dirigencia profesional, muchas veces bien remunerada, con entidades fuertes, bien financiadas. Cuando uno ve la Argentina, observa que hay enorme vocación, pero dificultades financieras, en algunas instancias mucho amateurismo, mucho vocación, no hay profesionalismo. Digo, ¿cómo lo ves vos, que has estado en todas las instancias, inclusive en las más altas, ¿no? Sí, bueno, yo las veo también, fui varios años presidente de mi rural de base. Exacto. Creo que hay una gran vocación y hay veces que tenemos que suplantar lo que nos falta de estructura con un trabajo personal y un trabajo que a veces no es el adecuado. Me parece que la Argentina no ha resuelto todavía el tema de financiamiento de sus entidades. Sí creo que hemos trabajado bastante, por lo menos en la época nuestra, en instalar equipos económicos que permitiesen tener fundamento técnico para llegar. Pero creo que es parte de lo que nos pasa en todos los órdenes. Si vos mirás, y hoy lo conversaba en otra reunión, la cantidad de posibilidades que tiene nuestro país en cada provincia es muy grande. Y sin embargo, vos decís, ¿por qué esto no llega a desarrollarse? ¿Por qué no explota? Y el día que esto se produzca, sin duda va a significar un crecimiento muy grande donde tanta gente que hoy está buscando posibilidades de crecimiento y desarrollo en lo social y en lo económico, va a encontrarlo ahí. Un tema clarito que pongo siempre como ejemplo es el uso del agua. Debe ser unos pocos países que no le preocupa tirar el agua dulce al mar como la estamos tirando. Y permanentemente vos ves que el agua sale y se va al mar. Tenemos, por ejemplo, el proyecto de canalización del río Bermejo, que es del año 1930. Tiene una sede en la ciudad de Buenos Aires y otra sede en Presidente Roque Sáenz Peña, Chaco, con empleados, y no se ha podido hacer.
y no se ha podido hacer en parte porque técnicamente hay inconvenientes debido a la gran cantidad de limo que trae el agua. La solución para esto es que uno de los países que integraría esto, que sería Bolivia, pudiera conservar mejor su suelo. Y esto lo beneficiaría enormemente desde un punto de vista productivo y enormemente ayudaría a que tuviéramos un agua que pudiéramos embalsar y a partir de ahí generar nuevas fuentes de riqueza. Pero esto lo tenemos en el caso de Bolivia, tenemos por ejemplo el proyecto que hace todo lo que viene en el río, que tenemos que hacer dragar el canal Mitre, cuánto se podía evitar si se lograse frenar la erosión de los suelos en el Amazonas. Pero también pasa en la Patagonia, donde ves que ríos que se van de largo, pasa en toda la cuenca del Salado, y creo que tendríamos que darle prioridad al uso del agua y mayor eficiencia en el uso del agua. Es un tema que te preocupa, el tema del agua. Sí, mucho porque de todos lados te sale que va a ser unos limitantes el día de mañana y creo que es importante. Ahora, si vos me decís, eso es un tema general, ¿qué me preocupa hoy como país? Me preocupa tener una reforma política que nos permita, cuando vamos a una elección, tener la seguridad que se va a respetar la voluntad del pueblo. Yo participé en una elección y se robaban boletas, no robaban boletas, no metieron en muchas urnas las boletas nuestras, había problemas en los telegramas y había problemas en la carga de datos. Eso es imposible que un país viva en democracia si tiene estas cosas, por lo cual creo que una de las prioridades que hay que hacer al día de hoy es avanzar en una reforma política que garantice en un 95% que estas cosas se hagan transparentemente. Las promesas incumplidas de los gobiernos, a ver, en este caso Macri generó muchas promesas antes de ser electo, muchas las ha cumplido, digamos casi la mayoría, de los 13 puntos que prometió en su base agropecuaria, 10 ya están cumplidos, faltan cumplir algunos, pero ahora se está hablando también de que esa baja porcentual de las retenciones a la soja se estaría estudiando o analizando. ¿Cómo crees que esto va a ser recibido por el productor que pensaba que a fin de año otros 5 puntos porcentuales, sobre todo aquellos que están alejados de los puertos, ¿no? Que tienen el número muy finito? Yo lo primero que le diría es que esperemos, porque cuando se modificó, se bajó el primer punto fue en enero, y creo que tenemos que darle tiempo, estamos en el mes de julio, para que sepan. No creo que ni el ministro de Hacienda, ni el ministro de Agroindustria, ni el mismo Macri sepa hoy lo que va a hacer en enero del año que viene. Por lo cual le digo a los productores que cuando llegue el momento tenemos que analizar, y si hay algún problema lo veremos, pero que no es un tema que tiene que preocuparnos en este momento, porque entiendo que hay otras prioridades que hay que hacer. Tenemos que solucionar el tema de lechería, el tema apícola, el tema de los cañeros, el tema de los viñateros, de los productores chicos de la uva. En Mendoza está muy complicado, de frutas y hortalizas, de una cantidad de cosas, por lo cual yo entiendo que nadie se ponga a discutir hoy como algo de fondo el tema de las posibilidades que lo que va a pasar en enero, porque la verdad creo que estaríamos guitarreando un poco. Y el productor sojero de Salta, por ejemplo, que tiene que ahora en septiembre definir un poco qué va a hacer, ¿qué le dirías? Que le diría que siga confiando en que lo va a hacer. Si un hombre ha cumplido 10 puntos de 13, y no creo que quiera no cumplir su palabra. Y acá hay algo que los productores de campo somos bastante duros. Una de las cosas que más nos duele es que la gente no cumpla la palabra. Por lo cual yo confío en que se va a cumplir la palabra. ¿Qué pensás que necesita mejorar o remediar, si es que lo ha hecho mal, el sector en los próximos 10, 15 años? Estamos acá en 2016 al 2030. Vamos a, por ejemplo, un tema muy común en la Pampa Húmeda, que es donde yo estoy. Sí. Es, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en herramientas que te dan una seguridad de precio, futuros y opciones, Sí. por ejemplo. Cuando llegó otro tema que hacíamos era
identificar, por ejemplo, el trigo para que aquellos que eran con mayor capacidad panadera tuvieran un precio mayor, que de hecho lo ha tenido, y este año hasta ha llegado a igualar los precios de la soja, los trigos de calidad. Con el tiempo esto se fue dejando de trabajar en ese sentido, que es una rentabilidad real sobre algo que ya produciste. Se ha dejado porque todo lo que vendíamos valía lo mismo y se vendía cuando podías a un precio fijo. Creo que hay que especializarnos un poco en estas cosas, hay que trabajar en que la soja no es toda la misma, hay soja con mejor proteína que vale más, hay que buscar una cantidad de cosas. En el tema ganadero me parece que es fundamental y acá sí creo que hay algo que no prometió el gobierno, pues sí es bueno que haga, incentivar el novillo pesado. Yo creo en los incentivos impositivos, por ejemplo, para el uso de fertilizantes. La Argentina cambiaría su producción con uso de fertilizantes. Estoy convencido que el tema de las semillas, que hay que solucionarlo, que hay que pagar en la bolsa, que tenemos que hacer un uso propio y no una multiplicación, que a muchas veces vos comprás para 10 hectáreas y sembrás 1000, esto es multiplicación de semillas, vos comprás por 10 hectáreas. Creo que tiene que haber incentivo fiscal también para el uso de semillas, es un viejo proyecto que tenía ASA cuando empezó todo esto, y creo que el productor tiene que ser, con esa política de incentivos va a ser mucho más fácil que pueda cumplir dentro de la ley una cantidad de cosas. Hoy el que cumple no tiene beneficios. Nosotros lo que queremos es que aquel que cumple tenga beneficios impositivos de manera de que las cosas le vayan mejor. Me parece, alguna vez un ministro de Economía como Roberto Labaña me decía, no, tienen que cumplir todos y si no cumple lo tienen que matar. Yo estoy de acuerdo que los mate al que no cumple, pero darle incentivo al que cumple, pues si no siempre estamos con una moratoria que hoy tiene un pequeño beneficio aquel que cumplió hasta el día de hoy. Estamos cada tantos años se cumple lo mismo y resulta que aquel que valió siempre sale beneficiado. Por lo cual considero que hay que ayudar a que la gente cumpla sus impuestos dándole incentivos para ello. ¿Crees que el productor tiene que empezar a hacer ese clic y pasar a ser, sin dejar de ser productor, a ser un empresario agropecuario manejando todas estas herramientas financieras, impositivas, que un empresario maneja y a veces muchas veces el productor tan creas adentro las va delegando y se olvida de que por ahí pasa la rentabilidad? Bueno, hay productores chicos y medianos que no tienen posibilidad de delegar. Tendrán que hacerlo, lo harán bien, mal, mejor o peor, pero tienen que hacer ellos mismos porque no tienen una estructura como poder delegar. Y no les ha ido mal. Yo creo que hay para todos, el campo es amplio, así como uno ve la cantidad de producciones que podían desarrollarse, incluso algunas que hoy no se utilizan y que podían ser futuro, bueno, me parece que es muy importante. No hay que perder de vista que el campo tiene una función que, primero, la sustentabilidad y segundo, que el fin es ganar dinero para producir más y generar más riqueza económica en el país. O sea que creo que es para todos, hay que buscarle la forma. Habrá gente que va a ser muy buenos empresarios y habrá gente que sea unos buenos productores y tendrá asesoramiento para que sea un empresario exitoso. Además, los exitosos hemos tenido arquitectos exitosos, productores exitosos en Argentina, nos ha ido bastante mal. Sin duda. Uno de los temas que charlaba días pasados también con directivos de Federación Agraria y Sociedad Agraria Argentina es esta validación que hacen en otros países del productor agropecuario por su rol estratégico o geopolítico de ocupar territorio, más en un territorio grande como la Argentina, que pocas veces se pone en la mesa de discusión de las entidades gremiales. Se va con lo económico y no se va con el rol que cumple el productor ocupando territorio, viviendo con las dificultades que significa eso, ¿no? Y que es muy importante y no se sopesa en las negociaciones. Sí puede ser. A mí me tocó recorrerlo cuando recorrí el país y me acuerdo un caso con un gobernador de La Pampa, que era Marín, que
me comentaba la incidencia que había tenido la mejora del sector agropecuario en la recaudación fiscal de su provincia. Y así también provincia de Buenos Aires, otras provincias, donde veía el peso que tenía para el desarrollo. Yo creo que lo que no hay es una conciencia clara de lo que el campo puede dar al país. Hay una sensación de que el campo va a producir igual para algunos políticos, que vos echás la vaca, sacás los terneros si no hay nada más que hacer y sembrás si no hay nada que hacer, y no se tiene en cuenta que hoy la tecnología es muy importante, que lo que vos aportás en materia de tecnología te hace aumentar por 2 la producción agropecuaria y que los incentivos económicos para producir más, el precio sobre todo, es lo que te permite que el país ponga un despegue. Yo veo una 2017 con un crecimiento de la producción agropecuaria y veo, si esto continúa así, mejor para adelante. Todavía faltan corregir muchos errores o situaciones difíciles, como por ejemplo la lechería. La lechería para mí es uno de los temas de más difícil solución, porque hay un problema de mercados internacionales, porque no dan los precios y acá tenemos 2 alternativas. O bajamos la tecnología y producimos menos y si el costo es menor de la leche, todos sabemos que cuando aumentamos la producción y buscamos más tecnología, nuestros costos aumentan. Entonces tenemos que tratar de buscar el equilibrio. Y yo creo que una de las soluciones argentinas, y esto lo digo con algún grado de pena porque son muchos años que el país lo viene sufriendo, hay muchos sectores del país que no tienen acceso al litro de leche. Yo creo que una campaña en ese sentido podría ayudar, por ejemplo, para que en Jujuy y en el norte de Salta la gente no tenga problema de calcio a los 30 años de edad. Y creo que hay muchas cosas por hacer que tenían que servir y que ayudarían a su vez al desarrollo económico. ¿Coincidís en este destino que le brinda al sector agropecuario el presidente Macri de ser el supermercado del mundo? Sí, creo que puede ser el supermercado del mundo. Digamos que es un dibujo bien mandado. Yo preferiría hacer la feria, porque los supermercados muchas veces explotan a los productores con diferencia de precios muy grandes. O sea, yo preferiría ser el lugar donde vendemos los productos armados a los mejores precios para que la gente pueda solucionar sus problemas y alimentarse. No me gustaría ser el supermercado al estilo de aquellos que compran la leche a 9, 10 pesos y la venden a 20. No me gustaría ser ese tipo de supermercado. Gracias, Mario. Gracias a vos. Mario Llambias, expresidente de Carvap, de CRA, aquí en el segmento Comunicándonos en el Diario Agroempresario.